Aquí les voy a presentar rápidamente algunos de los resultados preliminares. Buenas tardes, primero que todo, de lo que es mi tesis de doctorado en la que estoy evaluando distintas estrategias antidepredadoras que tienen a las arañas desde el sistema visual de sus potenciales depredadores. En este caso vamos a hablar de una estrategia que quizás muchos hemos observado en campo, que tienen algunas arañas tejedoras del género Argiope, y es que cuando son perturbadas empiezan a moverse rápidamente, a flexionar rápidamente la telaraña. Entonces vamos a ver esas señales visuales desde la perspectiva de un depredador. Para empezar, entonces, ya el doctor Felipe hablaba temprano sobre estrategias antidepredadoras que utilizan el color corporal y que tienen las arañas para ocultarse o evitar ser detectadas, y estas actúan en distintos momentos de la secuencia de detección y ataque de las interacciones depredador-presa. A ver, voy a poner el puntero, ya. Entonces, hay algunas estrategias cuyo objetivo principal es evitar la detección y el reconocimiento, o la detección o el reconocimiento. Esas estrategias se conocen como estrategias primarias, mientras que hay otras que se activan una vez que la presa es detectada por el depredador, y se conocen como estrategias secundarias, cuando ya el depredador ha reconocido o detectado a la presa, se aproxima, y entonces es cuando las presas empiezan sus estrategias secundarias, que generalmente esas estrategias involucran el movimiento. Algunas de esas estrategias secundarias, por ejemplo, es el Motion Dazzle, en el que animales que tienen patrones de alto contraste, al moverse, generan una especie de efecto visual o ilusión óptica que dificulta al observador estimar la trayectoria y velocidad de la presa. Otras estrategias, por ejemplo, como los despliegues repentinos, ocurren algunas especies que están quietas, aparentemente están camufladas o pasan desapercibidas, pero una vez detectan al depredador o el depredador se acerca, ellas se mueven rápidamente y despliegan colores muy conspicuos. Esos movimientos repentinos pueden ser rápidos y tienen como finalidad disuadir al depredador de atacar o confundirlo, aumentando el input de señales visuales en su sistema. Y algo muy particular es que ambas estrategias explotan los tres parámetros de la visión. Estos parámetros a saber en los animales son la posibilidad de percibir color, o gracias a la sensibilidad espectral. Ya Gabriel nos hablaba un poco de eso, de los modelos que se utilizan para simular la sensibilidad espectral. La resolución espacial o agudeza visual, la capacidad del animal de percibir los detalles de la escena que está viendo. Y finalmente la resolución temporal, que es la capacidad que tenga el animal de percibir el movimiento. Eso le va a permitir saber cuándo un objeto está en un punto y al segundo siguiente está en otro. Entonces, para evaluar estrategias visuales en arañas, teniendo en cuenta estos tres parámetros de visión, hay un modelo bien interesante que estamos utilizando ya desde el primer capítulo de la maestría, del doctorado, perdón, en el que estamos trabajando con arañas araneófagas. Estas arañas, principalmente la familia Pompilidae, especie Icarabronidae, suelen forrajear buscando arañas para parasitarlas y ponerles los huevos, y su estrategia de forrajeo está principalmente determinada por señales químicas, aunque también las señales visuales suelen ser importantes para que la avispa detecte a la presa. En un estudio reciente que sale ya el próximo mes, encontramos, por ejemplo, que dos especies de avispas araneófagas estaban capturando las arañas que para su sistema visual contrastaban más contra el fondo en comparación con la comunidad. Entonces, si están capturando las arañas que se podrían considerar más conspicuas, ¿qué pasa con aquellas que son notablemente más conspicuas, como las arañas del género Argiope? Resulta que estas arañas tienen estrategias secundarias, como lo mencionaba al principio. Algunas de esas estrategias se dejan caer al suelo, otras cambian de lado rápidamente, y otras, como Argiope, lo que hacen es flexionar rápidamente la tela. Esa flexión se hace gracias a que la araña extiende y retrae rápidamente las patas, y eso desde el punto de vista del observador se va a ver como si la araña fuera hacia adelante y hacia atrás, muy rápidamente. Klaus y Thompson en el 95 pensaban que este tipo de comportamiento iba a ser particularmente más efectivo con aquellas arañas que tenían decoración o estabilimenta. Ya lo han mencionado anteriormente. ¿Qué es esta decoración o estabilimenta? Es es un punto de controversia grandísimo entre los aracnólogos, porque hay evidencia de que esa estabilimenta ayuda a atraer las presas, hay evidencia que dice que ayuda
a la araña a esconderse de depredadores y que pues entonces sería detectable para uno para otro. Sin embargo, algo muy particular es que en Argiope, en las arañas del género Argiope, la decoración es detectable tanto por depredadores como por presas. Sin embargo, nunca se ha tenido en cuenta un elemento importante de la visión y es la agudeza del depredador. Solo se ha tenido en cuenta el contraste de color. Entonces, ya desde los 70 se suponía que lo que hacía la estabilimenta en la telaraña era ayudar a desenfocar el cuerpo de la araña, pero lo vuelvo a mencionar, no se había tenido en cuenta la agudeza visual del observador. Y en el 75, Tolber mencionaba que la aparición repentina de estas decoraciones que estaban ocultas porque la araña está quieta en esa tela, está aparentemente camuflada, pueden funcionar como un input de estímulo y amenaza junto con la flexión rápida de la araña en la tela, generando ilusiones ópticas que hagan que el depredador evite atacarla. Por lo tanto, es importante evaluar estos mecanismos que disuaden al depredador, pero desde la perspectiva del sistema visual de un depredador potencial. Por lo tanto, nos preguntamos cuáles son esas señales visuales que operan en el comportamiento defensivo de flexión de tela en Argiopia aurantia, desde el sistema visual de un depredador. Para esto, les voy a hablar de los resultados principalmente de detectabilidad. Dividimos el estudio en dos partes grandes, una en la que evaluamos la detectabilidad de la araña en la telaraña por el observador y otra en la que estamos evaluando cómo el depredador percibe ese movimiento. De esta manera, en esta detectabilidad estamos incluyendo los dos parámetros de visión de color y agudeza, sensibilidad espectral y agudeza visual, y en movimiento vamos a incluir la resolución temporal del observador. Para hacer este estudio, entonces, escogimos como modelo la especie Argiopia aurantia, colectamos hembras adultas, que son las que efectúan más fácilmente la flexión cuando son perturbadas. Estas arañas se mantuvieron en unos marcos de maderas, fueron alimentadas con grillos y fueron fotografiadas y filmadas en condiciones de luz natural. Ya les voy a comentar cómo fueron esas fotos y esos videos. Para la parte de detectabilidad, lo que hicimos fue tomar fotos multiespectrales en espectro visible y con un filtro ultravioleta que luego combinábamos utilizando el Toolbox Mica para ImageJ. De esa manera obteníamos valores de captura cuántica por cada píxel. O sea, los valores de reflectancia se traducen a valores de captura cuántica porque estábamos utilizando el sistema visual o la sensibilidad espectral de esta avispa Philanthus triangulum, que es también una avispa araneófaga. Posteriormente, lo que hicimos fue analizar los patrones corporales como los percibe la avispa y de ahí sacamos varias variables descriptivas, de contraste y de detectabilidad de borde. Algo que cabe mencionar es que estos análisis, este método nos permite analizar la percepción de la avispa a distintas distancias, como simulando la aproximación de la avispa hacia la presa. Entonces evaluamos distancias de 10, 5 y 2 centímetros. Las variables descriptivas fueron una variable que me describe la diversidad de color, se basa en el índice de Shannon, otra que me mide la complejidad de los patrones, de nuevo igual, basada en el índice de Shannon. Estas las evaluamos con relación al área decorada de la telaraña y después, utilizando el análisis de patrones, queríamos mirar qué tantos detalles de esa escena es capaz de percibir la avispa. Entonces metimos ya la agudeza visual de la avispa y evaluamos el contraste en términos de color y de luminancia o brillo percibido utilizando un método de clúster y de filtros que se basan en el modelo de RNL propuesto por Boroviev y Osorio en el 98. Finalmente, evaluamos la posibilidad de la araña de detectar los bordes, de nuevo, junto con la agudeza visual, utilizando un análisis de intensidad local de bordes. Rápidamente, en cuanto a resultados, encontramos una relación positiva entre la decoración y la complejidad de los patrones y la diversidad. ¿Cómo así? Entre más área de telaraña haya, más compleja va a ser la escena para el observador y más diversa en términos de color. Pero algo que suena contraintuitivo, la araña es muy conspicua contra la telaraña, es altamente contrastante, pero a mayor área decorada de la telaraña, el contraste o la detectabilidad utilizando contraste cromático de la araña por parte de la avispa va a ser menor, lo cual suena un poco contraintuitivo, pero tiene su razón y lo vamos a ver enseguida. Esta es una simulación de la agudeza visual de la araña junto con filtros basados en el modelo RNL de cómo vería la avispa a 10, 5 y 2 centímetros.
se ve claramente que una escena en la que haya estabilimenta va a ser más compleja visualmente para el observador. Y uno pensaría que es más fácil detectar a la araña, sin embargo, su detectabilidad se reduce a pesar de la alta conspicuidad del cuerpo. ¿Por qué? Porque la escena está generando patrones muy, muy complejos para el observador. Es más fácil, entonces, en términos prácticos, que la avispa detecte a la araña sin la estabilimenta que con la estabilimenta. ¿Y por qué ocurre esto? Porque a medida que haya más telaraña, más estabilimento en la telaraña, al hacer los patrones mucho más complejos, va a aumentar la curtosis que me describe la distribución del contraste percibido de los bordes en la escena. ¿Esto qué quiere decir? Que a más alta curtosis, el patrón es más conspicuo, con bordes mucho más contrastantes de una escena muy compleja. Y esto es característico de los patrones de coloración disruptiva. ¿Qué esperaríamos en animales que tengan coloración disruptiva? Que el borde sea difícil de detectar, que los patrones de alto contraste hacia el borde del cuerpo del organismo rompan completamente su forma corporal. Y aquí lo podemos ver claramente. Si ustedes ven aquí hacia el borde del cuerpo de la araña, cuando la avispa se acerca, el borde se hace mucho más notable, hay patrones de alto contraste, pero se rompe completamente la forma corporal. Es como si la araña estuviera completamente camuflada en su propia estabilimenta, mientras que acá, si lo vemos sin estabilimenta, a medida que la avispa se acerca a la araña, el cuerpo de la araña es mucho más notable. Entonces, por eso, a pesar de que la araña sea muy contrastante contra el fondo, tenga alta conspicuidad, es decir, el cuerpo se vea mucho, cuando ya vemos la escena completa, incluyendo la estabilimenta, los bordes corporales se pierden. Entonces, esto es evidencia de que la araña tiene patrones con elementos disruptivos. Luego lo que estamos haciendo ahora es tratar de evaluar el movimiento. A ver, ya sabemos que el cuerpo de la araña contrasta mucho, ¿sí? Contra el fondo. Ahora queremos saber cómo es el aporte del movimiento a la escena. Para esto lo que hicimos es, pusimos las arañas, las grabamos con cámaras de alta velocidad a 500 cuadros por segundo, a una resolución de 1280, y tomamos los primeros 5 segundos de ese comportamiento, lo que equivale a 2500 imágenes para analizar. De ahí estas imágenes estamos rastreando el cefalotórax, el abdomen y la estabilimenta de la telaraña. ¿Para qué? Para calcular estas métricas de cinemática como velocidad, aceleración y la frecuencia de la vibración desde la perspectiva del observador. Para eso estamos utilizando esta función en matemática, Image Displacement, que es como una especie de inteligencia artificial, se basa en técnicas de Deep Learning. Y finalmente lo que queremos hacer, esto sí está todavía en una fase muy inicial del proceso, es hacer análisis tridimensionales de estos videos. Para esto estamos sincronizando dos cámaras de alta velocidad que me van a permitir no solo ver cómo cambia en un plano bidimensional de en X y Y, sino cómo cambia también en términos de profundidad la percepción que tiene el observador de la araña cuando flexiona la tela rápidamente. Estos son algunos de los resultados preliminares. Aquí tenemos un video. Este video está a 500 cuadros por segundo. Entonces háganse una idea de qué tan rápido se mueve esta araña en condiciones naturales. Ahí vemos los puntos de rastreo en la estabilimenta, el abdomen y el cefalotórax. Y lo que encontramos es que evidentemente el cuerpo es el que más está aportando movimiento a la escena. Es decir, estas diferencias en los patrones de las trayectorias, estas son las trayectorias de cada uno de los puntos que estamos rastreando. Estas diferencias en estos patrones me indican que para el observador es una escena muy compleja porque van a haber distintos elementos que van a estar moviéndose a distintas velocidades y a un ritmo diferente, lo cual para procesar es bastante difícil. Ok, este es un análisis de flujo óptico en el que cuantificamos la cantidad y dirección de movimiento de cada uno de los elementos de la escena. En este caso, el análisis se hace por píxeles. El tamaño y la dirección de las flechas me indican la magnitud del movimiento. Y lo que podemos notar en este tipo de análisis es que evidentemente lo que más percibiría el observador al estar frente a una araña que se mueve rápidamente es el movimiento del cuerpo, del abdomen y el cefalotórax, que va a estar moviéndose rápidamente. Sin embargo, ¿cuál es la limitante? Que no tenemos los cambios en profundidad todavía. Con el análisis en 3D vamos a tener información de cómo varía en profundidad el movimiento de la araña y vamos a tener una idea más clara para poder hacer
incluir la resolución temporal de la avispa y la agudeza visual para hacernos a una idea de cómo percibe la avispa los cambios en tamaño y forma, dependiendo la velocidad que ella puede percibir del movimiento de la araña. No obstante, hay que hacer una aclaración grandísima. Cuando yo hablo de que es más posible que lo detecte o es menos probable que lo detecte, es muy, muy relativo. Ya Gabriel nos hablaba hace rato de 15 los minutos, distintos, dice. 15 sí, minutos. ya estoy acabando, de los distintos modelos que hay y de las limitaciones tan grandes. Por ejemplo, nosotros trabajamos en el primer capítulo con avispas del género Tripoxylon, pero no tenemos la sensibilidad espectral de Tripoxylon. Por eso nos tocó trabajar con otro sistema visual diferente. O sea, nos toca crear como quimeras de la información que haya disponible para poder hacer estos modelos. Es simplemente una aproximación muy, muy cautelosa a la descripción de un fenómeno desde el punto de vista del observador. A manera de conclusiones, ¿qué podemos decir? Que a mayor área decorada, la imagen va a ser mucho más compleja y esto va a ayudar a reducir la detectabilidad del cuerpo. Y esta reducción de la detectabilidad se da gracias a que genera patrones con marcas marginales que rompen completamente la forma corporal de la araña. Es decir, para la avispa va a ser fácil detectar a la araña, pero va a ser muy difícil reconocer a la araña, lo cual lo hace una escena mucho más compleja si tenemos en cuenta que cuando se empieza a mover, también es el cuerpo el que más está aportando información para el receptor o para la avispa en este caso. Y si a esto le sumamos el hecho de que a medida que la avispa se acerca, los bordes van a ser mucho más conspicuos y que esos bordes se van a estar moviendo a una velocidad muy alta, eso puede generar estímulos de amenaza o producir una sobreestimulación del sistema visual. En términos prácticos, la avispa no va a saber qué está viendo, pero pues para eso necesitamos obviamente hacer el resto de los análisis y hacer el análisis en 3 dimensiones. Agradecerles a ustedes por la paciencia y por aguantar mientras solucionamos los problemas técnicos, a las a instituciones financiadoras, al doctor Dinesh por la invitación al simposio y a ustedes también por tenerme aquí y por la atención. Muchísimas gracias.